Dallas, 22 de noviembre de 1963. A las 12:30 del mediodía, el presidente John F. Kennedy es alcanzado por disparos, mientras su caravana avanza por Dealey Plaza. En cuestión de segundos, el líder del mundo libre se desploma ante la mirada de su esposa y cientos de testigos. Lo que ocurre en ese instante no solo es un asesinato, es una fractura histórica que aún hoy no ha terminado de cerrarse. Oficialmente un solo hombre, Lee Harvey Oswald, dispara desde el sexto piso del depósito de libros escolares de Texas. 3 tiros. Un tirador solitario. Caso cerrado, esa es la versión. Pero desde ese mismo momento, las dudas comienzan a acumularse con una velocidad inquietante. Trayectorias imposibles, testigos contradictorios, evidencias que desaparecen o cambian de versión. El escenario es preciso, casi quirúrgico. La plaza, rodeada de edificios estratégicos, ofrece múltiples ángulos de tiro. El vehículo presidencial reduce la velocidad en una curva cerrada. El momento, la posición, la exposición, todo parece alineado con una exactitud que resulta difícil de atribuir al azar. Dallas no era un accidente geográfico. ¿Cómo pudo un tirador sin entrenamiento militar de élite ejecutar un disparo casi imposible? Las imágenes captadas por el ciudadano Abraham Zapruder muestran algo que el informe oficial no logra explicar del todo. El movimiento del cuerpo, el ángulo del impacto, la sincronía de los disparos. Cada fotograma es examinado durante décadas y en lugar de cerrar el caso, abre nuevas preguntas. Estados Unidos entra en shock. El vicepresidente Lyndon B. Johnson jura el cargo pocas horas después. Pero mientras el país intenta recomponerse, en las sombras comienza una batalla mucho más silenciosa. La lucha por controlar la narrativa de lo ocurrido. Si Oswald fue el único responsable, ¿por qué tantos documentos permanecieron ocultos durante décadas? Lo que descubrirás no es solo la historia de un asesinato. Es el mapa de una operación que redefinió el poder global. Y cada detalle, cada silencio, importa. Minutos después del asesinato, la policía de Dallas ya tenía un nombre. Lee Harvey Oswald, ex-marine, desertor, simpatizante declarado de la Unión Soviética. A las 13:50 es arrestado tras el asesinato de un oficial de policía, J.D. Tippit. En menos de 90 minutos, el presunto asesino del presidente estaba bajo custodia. El perfil encaja demasiado bien. Oswald había vivido en la URSS y distribuía propaganda a favor de Castro. Para los investigadores, era el candidato perfecto. Inestable, comprometido y fácilmente identificable como enemigo. Pero hay fisuras. Muchas. Testigos en el depósito de libros describen movimientos que no encajan con la versión oficial del tiempo. Algunos aseguran haber visto a Oswald en la cafetería pocos minutos después, calmado, sin signos de agitación. Cómo descendió 6 pisos, ocultó el arma y se integró entre empleados en menos de 90 segundos. El rifle Carcano italiano introduce más dudas que certezas. Expertos debaten sobre la viabilidad de los disparos. 3 tiros en menos de 6 segundos, con precisión letal, desde una posición elevada. La teoría se tensiona. Oswald no confiesa. Niega todo. Repite una frase inquietante. I'm just a patsy. Un chivo expiatorio. Mientras tanto, en Washington, se activa un mecanismo de contención. El gobierno necesita una respuesta rápida. Cuanto más se investiga, más parece un nodo dentro de una red, no el origen. ¿Por qué tantas conexiones? Lo que parecía una resolución rápida se transforma en un laberinto. Oswald se convierte en la primera gran incógnita. 24 de noviembre de 1963, 2 días después del asesinato. En el sótano de la comisaría de Dallas, frente a cámaras en directo, Lee Harvey Oswald es trasladado esposado. Decenas de agentes rodean la escena. La seguridad es máxima. O eso parece. A las 11:21 un hombre emerge entre la multitud. Se acerca sin resistencia visible. Saca un revólver. Dispara a quemarropa. Oswald cae al suelo. El tirador es reducido en segundos. Su nombre, Jack Ruby. Todo ocurre en vivo, sin edición, sin margen para reinterpretaciones. Ruby no es un desconocido. Es dueño de un club nocturno en Dallas, con vínculos documentados con el crimen organizado y relaciones frecuentes con agentes de policía. Había sido visto en la comisaría en días previos. Conocía a varios oficiales por su nombre. No era un intruso, era parte del entorno. El impacto es inmediato. El único sospechoso del asesinato del presidente ha sido eliminado. Antes de declarar formalmente ante un tribunal, la cadena de evidencia se rompe en el punto más crítico. Sin interrogatorio judicial, sin contrainterrogatorio, sin defensa, sin relato completo.
¿Cómo pudo un civil armado acceder a un área restringida, rodeada de policía, en uno de los momentos más sensibles de la historia reciente? ¿Cómo ocurrió esto en uno de los momentos más sensibles de la historia reciente? La versión oficial es rápida. Ruby actuó por impulso, motivado por la indignación y el dolor tras la muerte de John F. Kennedy. Un acto emocional, una reacción humana. Caso cerrado, otra vez. Pero los hechos no encajan con esa simplicidad. Ruby había retrasado su llegada a la comisaría por una transferencia bancaria realizada minutos antes. Un detalle aparentemente trivial, pero que ajusta su entrada al sótano con una precisión difícil de ignorar. Además, su acceso no fue forzado. Caminó entre policías. Nadie lo detuvo a tiempo. Durante su detención, Ruby empieza a mostrar signos de presión psicológica. Hace declaraciones ambiguas. Sugiere que hay fuerzas más grandes en juego. Pide ser trasladado a Washington, lejos de Texas, para poder hablar con seguridad. Nunca se le concede. Si Ruby actuó solo, ¿por qué insistió en que su vida corría peligro si revelaba lo que sabía? Con Oswald muerto, el caso pierde a su pieza central. Y con Ruby bajo custodia, emerge una nueva capa de incertidumbre. Dos hombres conectados por un acto violento. Dos versiones incompletas. Dos silencios que se superponen. El sistema judicial queda sin su principal testigo. Y el país sin respuestas verificables. Lo que debía ser una investigación criminal comienza a transformarse en algo más complejo. Una operación donde cada actor clave desaparece, se contradice o guarda silencio. Septiembre de 1964. Menos de un año después del asesinato. El gobierno de Estados Unidos publica las conclusiones de la Comisión Warren. El documento es extenso, técnico, aparentemente concluyente. Su veredicto: Lee Harvey Oswald actuó solo. No hubo conspiración. No hubo cómplices. El país recibe una respuesta, pero no necesariamente una explicación. El informe establece que 3 disparos fueron realizados desde el 6º piso del depósito de libros escolares. 1 falló, 2 impactaron. Y aquí emerge el punto más controvertido, la llamada teoría de la bala única, desarrollada por Arlen Specter. Según esta hipótesis, una sola bala habría atravesado el cuerpo de John F. Kennedy, salido por su garganta y luego impactado múltiples veces en el gobernador de Texas, John Connally, causando varias heridas antes de detenerse. Una trayectoria compleja, precisa, extraordinaria. Para sostener la narrativa de un único tirador, esa bala debía comportarse casi como un proyectil guiado. Cambios de dirección, múltiples impactos, daños internos y externos que, para algunos expertos, no corresponden con el estado relativamente intacto de la evidencia recuperada. ¿Puede una sola bala causar 7 heridas en 2 hombres y conservar una forma casi intacta? La comisión también descarta testimonios que apuntaban a disparos desde otras posiciones, como la famosa colina cubierta de hierba, la Grassy Knoll. Testigos que afirmaban haber escuchado tiros desde allí son considerados poco fiables o confundidos por el eco urbano. El informe prioriza coherencia narrativa sobre dispersión de versiones. Pero la coherencia tiene un coste. Numerosos documentos utilizados en la investigación permanecen clasificados durante décadas. Algunas autopsias presentan inconsistencias en sus descripciones. Fotografías y pruebas médicas generan debates entre especialistas que no logran consenso. La ciencia forense, en lugar de cerrar el caso, lo fragmenta en interpretaciones opuestas. Mientras tanto, la figura de Oswald queda fijada en la historia como el único responsable. Sin juicio, sin defensa, sin contrainterrogatorio. Un veredicto sin proceso completo. Si la investigación fue exhaustiva, ¿por qué décadas después se seguirían desclasificando documentos que contradicen partes clave del informe? La Comisión Warren logra su objetivo inmediato: estabilizar al país, ofrecer una conclusión oficial, contener el caos. Pero en ese mismo acto, siembra la duda estructural que alimentará generaciones de investigadores, periodistas y analistas. Porque una cosa queda clara: la versión oficial no elimina el misterio, lo redefine. 1979, 16 años después del asesinato, un nuevo organismo del Congreso estadounidense reabre el caso. El House Select Committee on Assassinations reabre el caso, esta vez con tecnologías más avanzadas y nuevos testimonios. Cuentan con acceso parcial a información previamente clasificada y herramientas de análisis que no existían en 1964. Su conclusión rompe con la narrativa de 1964. Es probable que John F. Kennedy fuera víctima de una conspiración. No identifican a los autores, pero reconocen algo fundamental. El modelo del tirador solitario ya no es suficiente.
El comité basa parte de su conclusión en análisis acústicos que sugieren la posibilidad de un segundo tirador. Grabaciones de una motocicleta policial captan patrones que algunos expertos interpretan como más de 3 disparos. No es una prueba definitiva. No es una prueba definitiva, pero introduce una grieta formal en la versión oficial que había permanecido intacta durante más de una década. A partir de ese momento, el caso deja de ser una investigación cerrada y se convierte en un campo de hipótesis. La CIA aparece en múltiples líneas de análisis. Documentos desclasificados revelan operaciones encubiertas durante la Guerra Fría que involucraban intentos de asesinato contra Fidel Castro. Podría existir un efecto rebote, una represalia indirecta o incluso una operación interna que se salió de control. En paralelo, la KGB también entra en el radar. Oswald había vivido en la Unión Soviética. Fue monitoreado, interrogado. Finalmente, se le permitió regresar a Estados Unidos. Un movimiento inusual en plena Guerra Fría. Pero los archivos soviéticos, tras la caída del bloque, no aportan evidencia concluyente de implicación directa. El tablero se expande. Crimen organizado, exiliados cubanos, sectores militares descontentos con la política de distensión de Kennedy. ¿Por qué múltiples agencias con intereses opuestos coinciden en un mismo punto temporal sin una explicación clara de coordinación? Surge un patrón inquietante: información retenida, informes incompletos, comunicaciones internas que sugieren conocimiento previo de riesgos, pero sin acción preventiva visible. La percepción pública cambia. La confianza en la versión oficial se erosiona. Encuestas muestran que una mayoría de ciudadanos cree que hubo más de un responsable. El asesinato deja de ser solo un hecho histórico y se convierte en un símbolo de opacidad institucional. Si existió una conspiración, ¿fue diseñada para ser invisible o simplemente demasiado compleja para ser probada? El caso Kennedy ya no pertenece solo a los archivos. Pertenece a la memoria colectiva, donde la falta de certezas pesa más que cualquier conclusión oficial. Y en ese terreno, la duda no se resuelve, se transmite. El caso nunca se cerró realmente. ¿Se archivó? La conclusión más sólida, tras décadas de investigaciones, comisiones y documentos desclasificados, es incómoda. Lee Harvey Oswald probablemente disparó el arma. Pero la pregunta crítica, si actuó completamente solo, permanece sin una respuesta definitiva y universalmente aceptada. No hay prueba concluyente de una conspiración coordinada, pero tampoco existe una refutación absoluta de su posibilidad. Ese vacío es el verdadero legado del 22 de noviembre de 1963. La muerte de John F. Kennedy no solo alteró el curso político de Estados Unidos, redefinió la relación entre el poder y la ciudadanía. Antes de Dallas, la confianza institucional era un supuesto. Después se convirtió en una variable. Cada documento retenido, cada testimonio contradictorio, cada revisión tardía reforzó una percepción. La verdad completa puede no estar disponible o no ser revelada. En los años posteriores, reformas legales obligaron a la desclasificación progresiva de archivos. Millones de páginas han salido a la luz. Algunas aclaran detalles, otras profundizan las contradicciones. Ninguna cierra el caso de forma definitiva, porque el problema ya no es solo lo que ocurrió, es lo que no puede demostrarse. La historia acepta que Oswald fue el ejecutor, pero el sistema nunca pudo demostrar que fue el único actor. El asesinato de Kennedy se convierte así en un punto de inflexión en la era moderna. El inicio de una desconfianza estructural hacia las narrativas oficiales. Un precedente que influirá en cómo se interpretan crisis, conflictos y decisiones de Estado hasta el presente. Y quizás ahí reside la verdadera conclusión. No en identificar a todos los responsables, sino en entender que hay eventos diseñados para resistir una verdad única. En ausencia de certeza, el poder no necesita ocultar toda la verdad, solo fragmentarla lo suficiente. Hoy Dealey Plaza sigue en pie, como un recordatorio activo de que la historia no siempre se escribe en líneas rectas, sino en capas superpuestas de información, silencio y tiempo. Si este análisis ha cambiado tu forma de ver este evento, observa con atención el siguiente archivo. Porque en la historia, los detalles que faltan suelen ser los más importantes.